¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. El tema, por supuesto, de Adán Augusto, Ricardo Monreal, lo que ha pasado con el caso de Tabasco con Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad y líder y creador de la Barredora, en fin, la foto de Monreal en España. Eh, ¿De qué hablamos en torno a los operadores parlamentarios de Morena? ¿Realmente están jugando un papel a favor del Movimiento de Transformación Nacional? ¿Tienen una agenda personal? ¿Hay diferencias con el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Hasta dónde llega el pragmatismo político cuando debe de utilizarse? En fin, ¿cómo impacta políticamente el caso Bermúdez Requena en esta esfera de poder? Voy a platicar, por supuesto, sobre ello con mi queridísimo y admirado Ariel Rodríguez Curia, quien saludo con mucho gusto. Ariel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, pues el primer saque va por ahí, oye. ¿Impacta o no impacta políticamente este tipo de situaciones? ¿Y en qué lugar se encuentran ahora los coordinadores parlamentarios de Morena? El caso de Adán Augusto, bueno, lo hemos estado siguiendo. Monreal días antes dijo que él en 2027 ya se iba, se retiraba completamente de la política. ¿Hay algún tipo de señal en todo esto? ¿Tú cómo lo valoras? Eh, yo creo que son los saldos de la gran coalición de la 4T, ¿no? Una coalición política tan amplia no puede ejercer, por definición, un control de calidad al detalle sobre muchos de los personajes que acompañan o que son convocados o que aceptan ser convocados a una coalición de esta naturaleza. Sin prejuzgar sobre las responsabilidades personales de ambos, yo diría que en su momento eran necesarios para el proyecto de la 4.3, especialmente bajo el liderazgo de López Obrador, y ahora se están volviendo un saldo en contra, me parece, en términos, por una parte, de la imagen de la propia presidenta. A mí me preocupa eso y no sé si es necesario o no el acercamiento con Adán Augusto, pero va a tener algún costo, yo creo, para la credibilidad de la presidenta, pero sobre todo me preocupa porque la política interior en México es también parte de la política interior en Estados Unidos. Y ese es un flanco muy vulnerable para el gobierno mexicano en estos momentos, sobre todo porque el señor Trump, presidente Trump, está contra las cuerdas por su propio manejo propagandístico de lo que es bueno y lo que es malo en la moral, en la ética pública norteamericana. Me refiero al caso Epstein, etcétera, ¿no? Está desesperado y podemos esperar de él cualquier movimiento brusco que afecte directamente no solamente a la presidenta Sheinbaum, al gobierno de la presidencia Sheinbaum, sino propiamente a la política mexicana. Y este flanco que se abre, especialmente con el caso de Tabasco, las relaciones con el crimen organizado de un secretario de Seguridad Pública que mal o bien tiene responsabilidad quien era gobernador en ese momento. Eso es una fragilidad fácilmente identificable en el gobierno mexicano. Yo creo que el momento es muy delicado en esos términos y yo creo que hay que incluir esta valoración a la hora en que seguimos y tratamos de juzgar qué es lo que está haciendo la presidenta Sheinbaum al respecto. Oye, este punto que mencionas, en un flanco vulnerable por el caso concreto de los Estados Unidos, la forma en que Estados Unidos le está buscando por todos lados y que además de todo ha cifrado el tema del narcotráfico, particularmente para señalar al gobierno de nuestro país. Esto, por lo que me dices, y si lo entiendo bien, va a ser utilizado para presionar al gobierno mexicano en algún momento, o cómo vas calibrando tú esa situación. Yo creo que es un peligro latente, no sé si lo va a usar Trump para propiamente, pero es un peligro latente que surge también de la política mexicana y que se ofrece, digamos, en un momento donde Trump necesita una válvula de escape respecto a sus propias broncas de credibilidad, en relación sobre todo con el ala más puritana y más derechista de su propia coalición allá en Estados Unidos. Entonces, eso yo creo que es algo que el Palacio Nacional debe estar considerando, ¿no? De la misma manera que habrá otros elementos que yo desconozco en este momento que estén considerando también para ver cuál es el nivel de acercamiento, si es que lo va a haber con estos dos personajes. Ahora, hay que entender que, a mi juicio,
En el caso de Adán Augusto, por ejemplo, para mí claramente su carrera política llegó a un límite con esta aventura actual. Otra cosa es que salgan las fotografías y lo que tú quieras, pero ahí acabó una carrera y por lo que tú dices de Monreal, probablemente él también esté identificando ese límite. ¿Cuáles son los personeros de la coalición de la presidenta Sherman, sobre todo en el partido y en la conducción de las cámaras? Eso me parece que es absolutamente capital, ¿no? Yo creo que hay un temor fundado de que las fricciones con estos personajes comprometan parte de la agenda legislativa y política de la presidenta Sheinbaum, naturalmente, que eso es una preocupación que la presidencia tiene que tener, que esa es su obligación, y al mismo tiempo tendrá que estar pensando, y el partido, el Morena, tendría que estar pensando cuáles son los relevos necesarios, pertinentes, para que no se dé, que no se va a dar nunca, eso no es antidemocrático de por sí, una unión virtuosa entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero sí una eficiente y que no comprometa los prestigios del cambio político que está en México ahorita en marcha. Eso me parece que es fundamental. La coalición, la gran coalición del 18 ya debe terminar y hay que buscar las bases para otra gran coalición, supongo yo, en el eje entre la presidenta y su partido. Tocabas dos puntos que me gustaría profundizar. Por un lado, señalas a final la gran coalición de este 2018, en donde pues la mano de Andrés Manuel López Obrador se sintió en toda la elección del 2024. ¿Por qué fueron necesarios en ese momento tanto Adán Augusto como Ricardo Monreal? ¿Por qué en algún momento el propio presidente López Obrador decidió, no sé si llamarle herencia, querido, tú eres el experto, pero legar esas posiciones que son posiciones de poder? Mira, no tengo la menor idea, ojalá lo supiera. Yo tengo la impresión que López Obrador sobrevaloró sus propios errores del 2006, donde desdeñó a algunos aliados potenciales que incluso se acercaron por sí mismos a su candidatura, a cambio de algo, por supuesto, lo cual es lógico en la política, y no quiso repetir esa historia en 2018 y seguramente en una inercia que no sería de lo más sano, no quiso repetirla en 2024 respecto a las posibilidades de Sheinbaum, que ahora vimos que era un exceso de prudencia al respecto. Pero bueno, me parece que en alguna medida amarrar a este tipo de personajes tenía que ver con la seguridad del triunfo, ¿sí? Eh, eh, yo creo que también tiene que ver claramente con el instinto de un político como López Obrador de dejar ciertos amarres, ciertas garantías a su propio retiro de la política a partir de personeros que interpretan, sobre todo el caso de Adán Augusto, yo no estoy seguro en el caso de Monreal, hay una lealtad mínima o se supondría que la hay. Eh, pero ese juego yo creo que ya terminó, o ese juego puede ser terminado por la presidenta Sheinbaum, depende de ella, ¿no? Y a eso es a lo que me refiero en que hay que hacer un corte de caja y decir, vamos a seguir con las grandes coaliciones, sí, yo creo que el país lo necesita absolutamente, pero ya no con estos liderazgos en las cámaras. Yo lo digo fácil, es bastante más complicado de instrumentar. Seguramente la presidenta tiene a sus propios gestores, a sus propios gentes de confianza en las dos cámaras, pero no es fácil de instrumentarlo. Eso sí hay que reconocerlo. Y está en la naturaleza misma de la división del poder. Son dos legitimidades distintas, la de la representación popular y la del Ejecutivo. Si estuviésemos en un régimen parlamentario, la respuesta lógica y esperada es que inmediatamente después de un escándalo, sobre todo como el de Adán Augusto, acaba la carrera política de un personaje como él, acaba automáticamente. En el régimen presidencialista eso es un poco más difícil porque las relaciones no son tan fluidas entre los dos poderes. Hay contradicciones a pesar de las afinidades políticas e ideológicas e incluso amistosas, si tú quieres, ¿no? Ese es uno de los inconvenientes del régimen presidencialista. ¿Sí? Que las consecuencias de lo que pasa en la política de las cámaras y en la política del gobierno propiamente dicha no se comunican en automático, hay que trabajarlas. Dos políticos que tenían una forma de operar, dos políticos que se vanagloriaba, sobre todo el caso de Monreal, de ser de los que más conocen el sistema político mexicano. Me recuerda esa frase a la que decía Manlio Feo Beltrones, que decía que él era uno de los hombres que más conocía cada uno de los recovecos de la política. Eh,
¿qué necesitas para sustituirlos? Es decir, perfiles similares a los como son ellos, de que algunos los definen como fontaneros, de los que se enlodan, pero que son los que sacan adelante la operación política, o ya perfiles mucho más técnicos, perfiles ya que antepongan el programa y no como tal el pragmatismo. Mira, el asunto, yo creo que la pregunta es muy buena. El asunto es que para sacar el programa necesitas del pragmatismo. Eh, Ojalá fueran dos carriles distintos. Yo no ni me espanto ni critico en sí mismo a los fontaneros. Me parece que la política de veras, la política responsable, la política que busca cumplir objetivos, que busca éxitos, está lleno de mugre en las manos, ¿no? Y con eso establezco, por supuesto, un límite, es decir, eh, eh, quizás ciertas actitudes no exactamente éticas, quizás ciertas actitudes ambiguas, etcétera. Hay un límite para esto que estoy diciendo. Sin embargo, yo creo que la expertise técnica también se está volviendo indispensable. Y ese es el gran reto de la cuarta transformación en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero también en el propio gobierno. Cómo formar los técnicos con su expertise técnica, pero también con expertise política. Y yo creo que la 4T ha descuidado un tanto cuanto la profesionalización de la política en el sentido más técnico del término, ¿no? Yo creo que es más fácil encontrar los fontaneros y la expertise técnica que lo contrario. Ujú. Y eso es algo que el gobierno todavía tiene tiempo de rectificar y formar a sus mejores cuadros con las habilidades necesarias para llenarse las manos de grasa, pero también con las capacidades técnico-políticas para sacar adelante el proyecto. Yo no creo que se pueda distinguir proyecto y pragmatismo desafortunadamente o afortunadamente, porque eso nos pone también al margen de los dogmatismos ideológicos. Cuando eres pragmático, tienes que relativizar tus más profundas convicciones ideológicas que a veces son una locura. Tienes que aprender de los otros. Entonces, me parece que pragmatismo más técnica sería el óptimo. Y ahora lo que le está costando más trabajo a la presidenta es acercar esos dos carriles de la política, sobre todo como se dan las relaciones en México entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Ves profundidades serias en la forma de operar, hacer política de Claudia Sheinbaum y el grupo parlamentario de Adán y Monreal? Yo veo mucha capacidad y mucha sensibilidad para el manejo de opinión pública de la presidenta Sheinbaum. Yo creo que a muchos nos ha sorprendido en ese sentido. Yo no sé si esas capacidades en las relaciones entre el gobierno y el legislativo, entre el ejecutivo y el legislativo, tengan a los operadores indispensables, no me refiero dentro del Congreso, sino también desde el gobierno, ¿no? Yo creo que, dado como está el diseño constitucional en México y la estructura de funcionamiento cotidiano del gobierno, pues esa es una responsabilidad absolutamente crucial de la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, ¿no? Entonces, la Secretaría de Gobernación tiene que ejercer el papel de personero, digamos, de representante directo del gobierno en las negociaciones dentro del Congreso, con su propio partido y con los partidos de la oposición también, ¿no? Yo no sé cuál es el nivel de desarrollo de estas capacidades en el gobierno, ¿no? Yo quisiera que fueran de lo mejor. A lo mejor van aprendiendo, porque también hay una ilusión óptica, Jesús, y es que parece que Claudio Sheinbaum, por lo que le ha tocado, empezando por Trump, eh, lleva años en el gobierno, no, lleva muy poco tiempo en términos relativos, Siete ¿no? meses, creo, ¿no? 7 meses, exactamente. Entonces, su curva de aprendizaje, que es muy buena, yo creo que va a optimizarse próximamente y una de las lecciones que yo creo que va a tener que aprender es cómo me llevo con el Congreso independientemente de quién tenga el liderazgo en las cámaras y cómo encuentro los caminos más eficaces, más contundentes más pragmáticos para que el programa se haga realidad, ¿no? Ahí está el gran reto. Pero sí, no nos vayamos con la finta de que tenemos una presidenta que lleva 10 años en el gobierno, lleva meses y ha pasado de todo.
Totalmente. Mi querido Ariel Rodríguez Curi, yo como siempre quiero agradecerte de verdad estos minutos para nuestra comunidad y decirte que siempre te mandamos un fuerte abrazo y estamos muy agradecidos. Un abrazo. Saludos a todos. Gracias.